Yo estoy serio siempre, Edith. La que se ríe sos vos. Sí, a mí me cuesta ponerme seria, pero no, me pongo seria cuando tengo que ponerme seria, pero a veces me Y cuesta. vamos a ponernos serio porque de lo que voy a hablar ahora Es re triste. y aparte es muy complicado porque habla de la serie, además de que encima te matan por la inseguridad, te matan en robos, hay un homicidio como el de Marisol Loyanar, hay una conmoción en una ciudad como es Saladillo, Edith. Sí. Y no hay posibilidad de que haya justicia, al menos en lo inmediato. ¿Por qué? Habló el viudo. Sí, esa fue la novedad que habló, la primera persona que en algún momento se indicaba como el culpable. El primero que quisieron demorar, sospechoso. El primer sospechoso fue el marido de esta joven, Marisol, maestra jardinera, que fue a hacer actividad física, recordamos el caso, volvía el 14 de abril, lunes 14 de abril. Claro, y apareció muerta. Y no se sabe bien qué pasó y están tratando de... ¿Sabes quién es el que aparece en pantalla? ¿Quién? Jonathan Bianchi. Este fue el segundo sospechoso de la causa. Sigue siendo sospechoso. ¿Y sabe por qué? Está acompañado por Rubén Carrazone. Rubén Carrazone es el abogado, señor de anteojos, canoso, que le hizo levantar la remera para que mostrara el torso a su cliente, a su defendido, porque recordemos que Marisol Loyanar se quedó con restos de su asesino debajo de sus uñas. Si vos recordabas este caso, te hacía recordar el caso de Ángeles Rawson. O sea, se defendió Marisol Loyanar en este ataque. Entonces, si hubiera existido alguna lesión, en este caso en el cuerpo de Jonathan Bianchi, hubiera quedado comprometido, porque tenía que haber quedado alguna marca de esa pelea que tuvo con Marisol cuando la víctima intentó defenderse del ataque de su asesino. Entonces, por eso era que el abogado Rubén Carrazone, que te aclaro, fue abogado de uno de los acusados por el caso de Carolina Píparo, de la salidera donde mataron a Isidro, al bebé que Carolina Píparo llevaba en su vientre. Entonces, la fiscal Patricia Ortel, a partir de las declaraciones de dos chicas que estuvieron cerca de las 4 o 4:30 de la tarde en la misma zona donde apareció el cuerpo de Marisol y donde estuvo haciendo ejercicio ella, vieron a una persona. La descripción que se vio aparecer en un identikit de esta persona permitió llegar a Jonathan Bianchi. Jonathan Bianchi, un joven con antecedentes por violencia de género, con antecedentes por robo. La fiscal logró identificarlo y pidió su captura. ¿Qué pasó? Sabiendo que lo buscaban en Saladillo, el abogado Carrazone se presentó en el juzgado de garantías que está a cargo de César Melayo en La Plata, porque acá el sistema es así. La fiscal le pide autorización al juez de garantías para detener a un sospechoso. No puede detener la fiscal per se a un imputado de un crimen, salvo que sea una detención de urgencia y tiene que estar debidamente justificada. Esto lo marca la ley. Entonces, el juez, el abogado se presenta, dice: mi defendido es inocente, mi defendido en el momento en el cual se produjo el crimen no estaba en Saladillo. No estaba en Saladillo. ¿Pero la coartada tiene como comprobar esa coartada? Tenía como comprobar esa coartada. Pero hay algo todavía un poco vidrioso. Ahora lo voy a aclarar. Pero fíjense, y acá viene la cuestión de por qué este homicidio va a tardar en esclarecerse o quizás nunca se esclarezca. Debido a las graves falencias que hay en la investigación. Y otra vez. Ahora la voy a marcar. Me da una bronca. Y la verdad que es una vergüenza. Sí, me da bronca cuando pasan ese tipo de cosas. No puede ser que las investigaciones queden nulas por mala operación de las personas que tienen que juntar la evidencia para poder llegar al asesino. Me da una bronca tremenda. Entonces, ¿qué pasó? Jonathan Bianchi fue, según los testigos, la persona que vieron merodeando cerca de la tarde del 14 de abril, recordemos, de día, cerca del lugar donde estaba haciendo ejercicios físicos o haciendo la caminata, Marisol Loyanar. Presentó una coartada, Jonathan Bianchi, y dijo que a la noche del lunes él estuvo en La Plata, y hay gente que puede corroborarlo. ¿Por qué es importante lo de la noche del lunes y por qué está el tema vidrioso acá? Porque según la autopsia, según consta en el expediente, a Marisol la mataron la noche del lunes 14. Entre las 9 de la noche del lunes 14 y las 2 de la madrugada del martes 15. Entonces, si a Marisol la matan a la noche,
el supuesto homicida estaba en La Plata y hay gente que ratifica que lo vio. Entonces, esta persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque los testigos lo vieron de día. Claro, pero sí, es importante saber exactamente la hora del crimen, entonces. Y nunca se va a saber. Por eso. Va a ser muy difícil. Porque, a ver, puede ser porque con rigor científico se pueda saber a qué hora mataron a Marisol Ollana. Eso es imposible comprobarlo. No, ¿Cuándo lo vieron en La Plata? Posiblemente se sepa, pero siempre va a quedar la duda. ¿Por qué? Claro. Porque no es una ciencia exacta, está claro. No, además, pero a ver, una cosa es que te maten. Una cosa que a ver, la última señal, la última persona que la vio con vida fueron estas chicas. Después hay un llamado a uno de los hermanos 4:30 de la tarde. Suponemos que a las 4:30 de la tarde estaba viva. Claro. Y que la mataron después. Sí. Bueno, si la mataron después y los peritos dicen que el lugar donde fue encontrada fue la escena primaria del crimen, es casi seguro que la hayan matado ni bien desapareció, o sea, de día, y que la hayan matado en ese lugar, porque aparte los peritos de rastro dijeron que ese lugar fue la escena primaria del crimen, salvo que la hayan tenido cautiva en otro lugar. Pero no me quiero distraer con esto, quiero enfocarme en el tema de la hora de la muerte. El cuerpo de Marisol es llevado desde el hospital de Saladillo a la morgue judicial de La Plata para que le hagan la autopsia. Sí. Es trasladada en un camión, en una camioneta donde se puede conservar el cuerpo. ¿Qué pasó? Esa camioneta se descompuso en la ruta. El cuerpo tomó temperatura debido al calor. Cuando llegaron a La Plata, en la morgue, tuvieron que dar frío a ese cuerpo para poder hacer la autopsia, si no, estaban los tejidos que no podían. Claro. Ya estaba perdiendo ese rigor cadavérico. Entonces, al darle frío para poder manipularlo y hacerle la necropsia correspondiente, se modificaron las condiciones naturales que influyen en el cuerpo, que dan la temperatura que permite determinar a qué hora la mataron. No te puedo creer. Por una pavada. Por una pavada que se descompuso la camioneta camino a La Plata. Y tuvo un tiempo largo detenida. Con lo cual, va a ser, de acuerdo a la temperatura, que es el primer elemento básico que toman los forenses para determinar la hora aproximada, porque no es una ciencia exacta en la medicina forense. Te dan una ventana. Sí, pero entonces hay que buscarlo por otro lado, porque la coartada que van a tener los defensores va a ser, y no, la hora no coincide. No. Va a ser lo primero que van a decir. Exactamente. Y no, pero la camioneta eso no importa, o sea, es incomprobable. Bueno, pero la cuestión es que no hay nadie que pueda certificar que a Marisol la mataron No hay nadie que pueda certificar que a Marisol la mataron a una determinada hora. Y vos decías que tenía como restos de ADN en las uñas. Sí. ¿Ese ADN no coincide con el ADN de Jonathan? Es que este hombre no tenía ninguna lesión. A ver, para que ese ADN, esos restos de piel, llegaran a las uñas de Marisol, Marisol se defendió. Tenía que haber provocado alguna lesión en el cuerpo del atacante. Recordemos, caso Ángeles Mangieri, las 33 lesiones que tenía. Ángeles se defendió con todas sus fuerzas y se llevó la principal prueba que permitió complicar y vincular al sospechoso con su homicidio, que eran los restos de piel. A ver, para que tengamos idea, esto lo dijo el doctor Ríos en el procesamiento y lo dijeron los forenses, los médicos, los científicos que hicieron la segunda junta médica en el caso Ángeles. Era la pelea de David contra Goliat, era Ángeles Rawson, 50 y pico de kilos, contra Jorge Mangieri, 100 y pico. Y acá igualmente no cotejaron el ADN de Jonathan. No, al no estar lastimado. Al no estar lastimado, no es más, pero él dijo, yo estoy dispuesto, a través de su abogado, yo estoy dispuesto a someterme a un estudio de ADN. Y por ejemplo, las pericias que se realizan en el lugar del hecho, cuando encontraron el cuerpo allí, yo desconozco. Estamos viendo, después vamos a ver imágenes. Claro, ahí en Saladillo, cuando encontraron el cuerpo en esos pastizales y no se toma una temperatura del cuerpo, ¿no se hacen las primeras pericias? Deberían haberlo tomado. Pero no, si lo tomaron, no sirve para dar con la hora del asesinato. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan todos del homicidio del crimen de las amigas. La víctima es Solange Gramenheimer, vive en un departamento en Florida. La acusada, y después que llegó a juicio, donde fue absuelta, Lucila Fren. Bueno, a Lucila Fren la absuelven por falta de pruebas y creo que por el beneficio de la duda. La duda era,
¿Estaba Lucila Fren en el momento en el que Solange Gramenheimer fue asesinada en el departamento? Nunca se pudo determinar, porque nunca se pudo determinar a qué hora mataron a Solange Gramenheimer. Y eso no pudo, eso ocurrió así, porque el forense, el médico legista, el que fue al lugar del que hecho, fue al lugar del hecho, no tenía el termómetro. Claro, por eso pienso que en el lugar del hecho a Marisol deberían haber tomado la temperatura pero también, corporal. pero eso lo tenían que haber tenido en cuenta los forenses en el momento de volcar, la conclusión, que es la que tomó el juez Melazo, después lo vamos a escuchar, para fundar el rechazo al pedido de la fiscal que solicitaba la detención de Jonathan Bianchi. Y la hora que figura por el momento, porque hay un peritaje, por eso digo, es posible que si hay otro peritaje que se está haciendo, no da concluyente, es posible que nunca sepamos la hora en la que mataron Ahora, es a tan Marisol. importante saber la hora, porque digo, Sí. todavía no se habla ni del lugar, ¿sí? La escena del crimen todavía no sabe Igualmente, cuál es. para mí esto que ves ahí es show. Esto que hace el Por abogado eso, es pero- show. Es para Sí, los medios. sí. No tiene nada que ver. No que hay bien otro- le haga levantar la remera a este chico y lo muestre a los Carrazone medios de es un- comunicación, me parece un show. Igualmente deberían hacerle un cotejo de ADN. No tiene Está nada que ver. dispuesto. Pero Sí, entonces no hay no problema. es. Si está dispuesto, no es. Si está dispuesto, no es. Digo, no hay otra persona sospechosa porque acá No están- por ahora. no por Ahora, a ver. Nadie vio nada. Lo vinculan, nada. dicen que es un ataque sexual, ¿no? Sí, un degenerado. Porque este personaje supuestamente tenía antecedentes en algún ataque sexual o de violencia de género. Supongamos que... ¿Dónde está la agresión sexual? Claro. En el cuerpo de ella no. En el cuerpo de ella no hay nada. No, solamente golpes. Entonces, lo que sí falta es el celular Ujú. de Marisol. A ver, el asesino se lo llevó ¿por qué? Porque tenía algo que la comprometía. Las llamadas telefónicas se pueden pedir los listados a las distintas compañías de telefonía celular. Pedís el listado de los mensajes también. También ahora podés pedir el listado del WhatsApp. ¿Había alguna foto, algo que la comprometía? No, la foto no la puedo sacar de ningún otro lado. ¿Pero por qué se Foto, lleva el celular? video. Encuentran los anteojos y encuentran los auriculares, los ¿No audífonos. se sabe de ninguna relación paralela que tuviera ella? Por ahora no. O si se sabe, Porque está dentro de el la ex marido investigación sí, y no trascendió. o el marido sí, se supone. Mirá, vos en Saladillo escuchabas distintas versiones. Por un lado, según a quien escuchara, la pareja se llevaba mal. Hubo discusiones más. Hablaban de una discusión ese mismo día que desapareció Marisol. Otros te lo niegan. El marido fue sospechoso, pero hasta que se comprobó su coartada, se comprobó que efectivamente que hizo, dónde estuvo, y ahora salió a hablar. Después está el tema también, que no es un detalle menor, la búsqueda ahí en Saladillo empezó rápidamente. La denuncia se hizo a las 6, 7 de la tarde por averiguación de paradero y ya estaban buscándolas ahora. Y como dijeron en qué circunstancias había desaparecido, que fue lo último que hizo, lo primero que se rastrilló fue el recorrido que hacía ella cuando salía a hacer las caminatas. Y ella apareció a 200 metros. ¿Qué quiero decir con esto? Se lo preguntábamos acá con Diego Codini al secretario de gobierno de Saladillo, a Rubén Buesas. ¿Revisaron el lugar donde apareció el cuerpo? ¿Habían revisado el lugar donde apareció el cuerpo de Marisol Ollanar ese mismo día, ni bien hacen la denuncia? Y él me dijo que sí. Y no había ningún cuerpo ahí. Y aparece prácticamente 12 horas después en ese lugar. Entonces, la pregunta es, ¿Marisol estuvo en otro lugar cautiva? Y después, ¿Marisol conocía al agresor? Porque estamos hablando, y esto según remitiéndonos a lo que dice la autopsia, que Marisol fue asesinada mediante el mecanismo de asfixia por estrangulación. Entonces, eso habla de un contacto, una cercanía entre víctima y victimario. Si Marisol hubiera visto a una persona sospechosa, hubiera gritado, hubiera corrido. Pero acá evidentemente... Pero el estrangulamiento no se produjo después de que ella la habían golpeado, creo que tenía, la vi que como que estaba medio adormecida y después se produce el estrangulamiento. Y estás hablando en ese caso también, Edith, de un contacto entre víctima y victimario. Únicamente que la haya sorprendido porque quizás estaba escuchando música y la sorprendió, pero es medio raro que nadie haya visto nada en ese lugar. ¿El lugar es abierto o es...? Es abierto. Hay gente que circula permanentemente por ahí. Más a esa hora, en Saladillo. Es muy raro.
Por eso, para mí, yo creo que víctima y victimario se conocían, ¿eh? Y hay algo más, ¿no? O sea, de acuerdo, hasta ahora, como va avanzando la investigación, no hay nada que lo vincula a Bianchi. Coincido con vos, Edith, que lo que hizo el abogado de Carrazones fue una puesta en escena para tratar de lograr el sobreseimiento o la absolución mediática de su cliente. Claro. Faltan algunos estudios. Así que estaría bueno que se haga el Sí, ADN. a mí me parecería bien que se haga el ADN él, todos los familiares, el marido, todo el mundo. Si vos no tenés ningún problema, vas, te lo haces. Claro, tal Me cual. parece que esto es una puesta en escena por parte del abogado, que son hábiles, que son vivos y que de alguna manera O que quieren... tengan la defensiva, Edith, porque puede ser también decir, mi defendido es un perejil. Digo, ¿por qué tengo que esperar a que me cierren toda la causa y después ya quedé medio tarde? Él la agarra ya. Claro, mirá, no tengo Decide. nada que ocultar, acá estoy. No sé, digo, se me ocurre No, como, pero como estrategia. Para cerrar, hay un peritaje que todavía falta. Ujú. Otra forma de establecer la data de la muerte es el estudio que se hace, que se llama cronodiagnóstico, que es, hay insectos que empiezan a crecer en el cuerpo, que dejan las larvas, los huevos, y empiezan a crecer a partir de que una persona pierde la vida. Bueno, están haciendo el estudio de las larvas para ver si se puede establecer si crecieron tanto o no, para tratar de determinar efectivamente a qué hora mataron a Marisol Ollanar. Me parece difícil, porque también acá tengamos en cuenta que fue afectada por esa variación brusca de temperatura que hubo cuando se descompuso la camioneta que trasladaba el cuerpo a La Plata. Ahora seguimos con el tema a las 11 de la mañana. Ahora lo cerramos con el doctor Claudio Santamaría. 11 de la mañana en punto, estos son los títulos.